Buenos días, mis hermanos. Bendiciones de lo alto. Le damos las gracias al Señor que Él es bueno, para siempre su misericordia. Esta oportunidad que hemos tenido acá en todos estos días de recibir la palabra de Dios con estos temas, la gloria del hombre, la grandeza del hombre que viene por medio del conocimiento de Dios. Así que de una u otra manera nosotros vamos a ver un tema hoy, la revelación de Dios a Moisés. Y de una manera u otra, hermano, hay nombres que son reconocidos hoy día en el mundo y han sido objeto de debate, de películas, de libros, de hombres también que no conocieron a Dios, como es el caso de Faraón. Pero estamos hablando de un conocimiento de la revelación especial, pero sí conocieron a Dios en cuanto a su poder y a su manifestación de su fuerza, porque Faraón vio las grandes maravillas que Dios hizo en Egipto y se dio cuenta que Dios es Dios. Ahora, bueno, eso lo veremos el día del juicio, dónde estará Faraón. Y luego nosotros vemos en el libro de Romanos cómo el apóstol Pablo habla acerca de Faraón, que Dios le endureció el corazón para un propósito, para dar a conocer su nombre en toda la tierra. ¿Recuerdan a Rahab? Cuando los espías llegan allá y ella le dice, nosotros hemos oído cómo el Dios de Israel, el Dios de los israelitas, de los hebreos, porque eran conocidos también como los hebreos en aquellos tiempos, cómo ha hecho grandes maravillas, ha destruido ejércitos, y todo este pueblo ha caído un temor, y Él es Dios en el cielo, pero también Dios en la tierra. Entonces vemos que este tema, el conocimiento de Dios, permea toda la Biblia, de principio a fin. No hay un espacio acá en lo creado que el hombre no se le manifieste lo que Dios ha hecho, porque nosotros no caminamos en el aire, nosotros caminamos en la tierra, y la tierra es creación de Dios. Dice el Salmo que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos, anuncia. Y dice también el salmista que un día emite palabra a otro día, o sea que por medio de la creación, o sea, hay un anuncio, un conocimiento, una muestra palpable, visible de quién es Dios. Entonces, la revelación de Dios a Moisés. Vamos a leer esta palabra, hermano, que nos deja acá el libro de Génesis. Vamos a leer esta palabra, en Éxodo, donde aquí está una palabra muy conocida que no la vamos a leer, que es Éxodo 3:14, donde se le manifiesta a Dios a Moisés más adelante. Pero vamos a leer Éxodo capítulo número 3, del 1 al 6. Mejor conocido este capítulo como la conversión, la transformación de Moisés, al ver al Dios vivo y verdadero. Éxodo capítulo número 3 del 1 al 6 y luego vamos a leer Éxodo 5 más adelante, ya cuando la misión que Dios le da a Moisés de ir y hablar con Faraón. Éxodo 5 del 1 al 2 y Éxodo 3 del 1 al 6 y leemos así la poderosa palabra en el poderoso nombre de Jesús. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Recuerdan que ustedes saben que este es un coro, allá en el monte Oré, allá. Entonces ese es un coro y también es un sitio que después causó polémica cuando el pueblo de Israel se dividió y llega Cristo hablando con la mujer
en el pozo. Y dice, nuestros padres adoran allá en el monte. Entonces ellos no iban a adorar allá en el templo, en el tabernáculo que era el que Moisés había hecho en el desierto y después Salomón hizo aquel templo. Entonces había esa gran división. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza es un árbol terrestre, y entonces veía que el árbol que no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. O sea, verdaderamente para el ser humano era una grande visión. O sea, era algo sobrenatural. Es por eso que él dice que era una grande visión. Dice, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Moisés, Moisés. Es como que Jesús también dice, de cierto os digo. Este es cierto lenguaje. Usted sabe que en el pueblo de Israel habían escribas. Y pasaban tiempos donde los pergaminos se dañaban y lo volvían a hacer, pero también lo adaptaban al lenguaje coloquial ya de esa generación. Y para esa generación de Jesús, que se hace la Septuaginta y que también se hacen los papiros en hebreo viejo, ya está esta moralidad, de cierto os digo, Moisés, Moisés, tratando de representar algo que verdaderamente es importante. Y dice, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Además dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjense que ahí se detiene la revelación. Dios no nombra más nadie. Y cuando Jesucristo tiene aquella discusión con los saduceos que no creían en la resurrección, ahí en el libro de Lucas y Mateo, y él le dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de Abraham, Dios es Dios de Isaac y Dios es Dios de Jacob. Hasta ahí están las promesas que Dios le dio a estos grandes hombres, las promesas que están establecidas dentro del Mesías, hermano. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Viene el temor de Dios, lo que hemos visto a lo largo de la Escritura. Entonces vamos a leer ahora Éxodo capítulo número 5, del verso 1 al 2. Éxodo capítulo número 5. Dice, después Moisés y Aarón fueron a decir a Faraón, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Fíjese usted, hermano, celebrar una fiesta en el desierto. ¿De qué manera? Bueno, sería espiritual, hermano, porque en el desierto no hay nada. Entonces, esta fiesta es una fiesta espiritual. Dios es espíritu. Ahora, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Fíjese, y esto hay que analizarlo, porque dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Entonces Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fíjese que él no conoce a Jehová. Y ahí está la diferencia, porque Moisés tampoco conocía a Dios. Pero entonces está la diferencia entre Faraón y Moisés, en que Dios se le revela a Moisés, pero también se le va a revelar a Faraón de una manera que se va a generar un conflicto. Faraón representa la soberbia y el rechazo al conocimiento de Dios. Su ignorancia se niega a reconocer la autoridad de Dios y como consecuencia rechaza su palabra.
Está rechazando la palabra de Dios que trae Moisés. Porque acuérdense que no es Moisés el que surge con esta idea, es Dios. Este rechazo desencadena un conflicto que muestra la lucha entre el poder de Dios y la resistencia humana. Hermano, esto se repite a lo largo y ancho de aquí en adelante. Pero también si nosotros vamos más adelante, también encontramos que este ejemplo viene desde el huerto del Edén. Una vez que el hombre sale del huerto del Edén, vemos cómo Caín mata a Abel. Ahora fíjese que en el desierto, el pueblo de Dios, después también de haber visto todas estas grandes maravillas, se rebela contra Dios. En el libro de los jueces dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía porque no había quien lo gobernara, no había rey. Después vemos, hermano, más adelante, en el libro de Samuel, en el capítulo número 8, que dice que ellos piden un rey para ser gobernado conforme a las otras naciones. No quieren, el hombre no quiere el gobierno de Dios. Entonces vemos, hermano, también, más adelante, cuando Dios llama a Saúl, ahí, Saúl también se rebela contra Dios. El pecado, hermano, es la causa, habíamos hablado, de esta rebelión contra Dios. Para comenzar esto también, una introducción de las dos enseñanzas que hemos visto acerca del conocimiento de Dios. Habíamos visto también cómo el pueblo de Israel vio a Jesús, pero pudiéramos preguntar, como pregunta el apóstol Pablo. O sea, no han oído, dice el apóstol Pablo, no han visto. Se le ha predicado en Romanos capítulo, vamos a buscar Romanos capítulo número 10 y después vamos a buscar Efesios capítulo número 2. Es la palabra de Dios la que nos abre el entendimiento para nosotros poder ver la claridad y la visión de Dios. Romanos 10. Y esta es una palabra que se encuentra en el libro de Isaías, cuando dice el apóstol Pablo en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Ahora dice, fíjese que él va a reconocer que esto está escrito. Dice, como está escrito, no es algo de él, no es algo nuevo que él está sacando. Es algo que ya el Espíritu Santo había hablado por medio de Isaías. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, pero también en el mismo Isaías dice, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Dice después, más, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense que entremezcla los capítulos. Como los apóstoles, hermanos, por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, nos traen la revelación de los profetas. Dice, así que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ahora fíjense lo que va a decir el apóstol Pablo, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces fíjense que el pueblo que había sido llamado a obtener la herencia de Dios por medio de el Mesías, era un pueblo, hermano, que estaba desconociendo totalmente, hermano, la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros, el pueblo gentil. Y dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermano, ¿usted cree que esta palabra va a cambiar?
En parte de esta palabra también, es triste, hermano, cuando nosotros leemos esto, lo que le está pasando. Ahora, esto no es la condición del pueblo de Israel nada más. Esta es la persona que rechaza el mensaje de Jesús. Jesús dice, venid a mí todos. Él no dice, no, venid a mí los judíos, o venid a mí la tribu de Judá nada más, porque como yo soy de Judá, no. Él dice, venid a mí todos. Entonces, esto es una trágica tristeza que le da el apóstol Pablo cuando dice que él tiene tristeza por su nación. Y también dice aquí, y es por eso que dice David en su salmo, agóbiale la espalda para siempre. Oye, hermano, eso es duro, porque la única manera que el pueblo de Israel entre en reflexión, en la luz de Dios, es que ellos acepten la justicia de Jesucristo, acepten la palabra de Cristo. No obstante, también es para nosotros, porque el mismo apóstol Pablo dice que nosotros no nos podemos llenar de arrogancia. Vamos a leer entonces Efesios capítulo número 2, para hacer una comparativa entre Faraón, el convertimiento, y aquella persona que conoce al Señor. Dice el apóstol Pablo acá, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el espíritu que estaba operando en el mismo Faraón, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermano, fíjese que es triste el cuadro que estaba entre los gentiles, pero el apóstol Pablo se entremezcla, porque él está diciendo, él comienza diciendo, y os dio vida cuando le está hablando a ellos, pero después dice que él también, éramos nosotros por naturaleza lo mismo que los demás. Pero dice, en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora fíjense que el verso 6 es sorprendente lo que dice, para que ellos puedan tener un entendimiento de lo que él está hablando. Y por qué dice que por gracia soy salvo. Y dice que esto no es de ellos, dice, y juntamente con él no resucitó. O sea que esto no es. ¿Cuándo sucedió esto entonces, hermano? En la resurrección de Cristo. Eso es lo que está diciendo él. Y dice luego, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esos son hechos del pasado. Hechos del pasado. Fíjense que ni los apóstoles, cuando esto sucedió, se habían convertido, porque el Espíritu Santo no había sido derramado. Entonces, antes que nosotros nos convirtiéramos y antes que nosotros fuéramos llamados, ya estábamos sentados allá en Cristo, representados. Por eso que él dice aquí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo fuimos creados? Bueno, en la cruz. Por eso que está diciendo, entonces no te gloríes, no es por obra. Porque él pone un ejemplo a los romanos que dice que Esaú y Jacob, dice que hubo un llamado entre ellos dos. Y dice que Dios llamó en el vientre, antes lo apartó en el vientre. Ni había hecho ni bien, ni había hecho mal. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros fuimos escogidos, fuimos hechos en Cristo Jesús. Y de ahí Dios nos llama. Dios nos llama y nos reparte el Espíritu. Por eso que dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Entonces ahí es donde va a decir, ve que por eso que esa gracia, que por lo que Jesús hizo, nosotros somos salvos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Entonces Jesucristo no se quedó en la tierra. ¿Qué hizo? Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos, hermano, en un lugar de poder, de autoridad. Nosotros estamos desplegando el Evangelio aquí en la tierra. El que escuche el Evangelio y lo rechaza, pues está rechazando a Jesucristo. Y va a ser juzgado. Ahora, dice, ¿para qué hizo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No se sale de Cristo, no se sale. Entonces no hay nadie que vaya a tomar una herencia, una bendición, si no es por medio de Jesucristo, como le dice a los Corintios en su primer capítulo, que creo que es Corintios 1:20, que dice, y todas las bendiciones son en Él, sí, amén. En Cristo Jesús están todas las bendiciones, todas las promesas son en Él. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿cómo van a obtener los judíos las promesas? Por medio de Cristo, hermano. No hay otra manera. Yo sé que hay otros tipos de teologías. Bueno, hermano, aquí está la Biblia. Como lo dice el apóstol Pablo, creo que en 2 de Corintios 1:20, 1:21, que todas las promesas son en Él, sí, amén. Y luego dice en Gálatas que todas las promesas fueron dadas a la simiente, no a las simientes. Bueno, es una discusión que yo he tenido hasta con el hermano Rodrigo, pues, que también estudia la palabra. Entonces, hermano, eso está escrito. Usted busca Gálatas 3:16 y dice el apóstol Pablo que no a la simiente, no está hablando en plural, no es a nosotros, y él es judío, y fíjese que se entremezcla ya con los gentiles. Y también otra idea que yo le estaba dando, otra perspectiva, que yo sé que tampoco hay gente que no está de acuerdo, porque esto lo está haciendo Cristo en la cruz del Calvario, antes de que nazcan los primeros ciudadanos del reino. ¿Cuáles fueron los primeros ciudadanos del reino? Aquí en la tierra. Bueno, los que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, hermano. Entonces, fíjese el contraste de una persona que conoce la palabra de Dios, que Dios se le revela a su mente y a su corazón, como el apóstol Pablo se le discierne todo este conocimiento en pocas palabras acá. Este es un conocimiento, hermano, generalizado. Entonces, a lo contrario de Faraón, que desconoce el poder de Dios, entonces la soberanía de Dios revelada en las plagas. Esto está en Éxodo 7, del 14 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Fíjense que más adelante, cuando nosotros leemos el libro de Romanos, dice que Dios es quien le endurece el corazón a Faraón. Hay una revelación. Entonces dice, ve al Faraón por la mañana, he aquí, él saldrá al agua y le encontrarás junto al río y tomarás en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has oído. Es que, como dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero este personaje no es oveja del Señor, no está escuchando su voz. A través de las plagas, Dios muestra su poder soberano sobre Egipto. Cada plaga es una respuesta directa a la arrogancia de Faraón, mostrándole que su resistencia solo lo llevará a enfrentar el poder de Dios verdadero y todopoderoso. Entonces fíjese que no es como un conflicto donde Faraón tiene una fuerza, un poder. Faraón delante de Dios es una hormiga. Lo que Dios quiere es mostrarle el poder a la humanidad, a los seres humanos, dejarnos a nosotros un cuadro, hermano, un prototipo de lo que es el carácter del ser humano. Ahora, fíjense que entonces, en este mismo libro de Éxodo 14, 13 y 14, capítulo 14, 13 y 14, la perseverancia del pueblo de Israel. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy veis y habéis visto, nunca más lo veréis para siempre. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Los enemigos de nosotros, hermano, si no se convierten al Señor, los enemigos de nosotros, que los usa el enemigo, serán destruidos y nunca más lo veremos. Es por eso que nosotros luchamos
porque nosotros tenemos familiares, amigos, que se burlan de nosotros. Son enemigos nuestros. El Señor Jesucristo dice que su palabra traerá una enemistad dentro de las casas. El hijo contra la madre contra el hijo, contra el padre. Porque el evangelio iba a traer esta división. Fíjese que entonces los judíos empezaron a perseguir los otros judíos que se convertían a Cristo. Trajo una enemistad. Mi palabra no va a traer esa paz como mucha gente lo está esperando. Va a traer más bien una división. Porque el que se convierta va a ser perseguido por su mismo hermano. Pero le va a traer una paz al que es perseguido. Porque la paz va a venir en el corazón. Mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. En medio de la adversidad, el pueblo de Israel es llamado a confiar en Dios. Porque Faraón lo está amenazando, no lo quiere dejar salir. ¿Quién promete su liberación? Dios promete esa liberación. En este recordatorio del conocimiento de Dios fortalece la fe y proporciona esperanza incluso en las circunstancias difíciles. Nosotros que tenemos la palabra de Dios, que hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, en muchas circunstancias, damos testimonio, hermanos, nosotros tenemos que andar confiados en Dios. Nosotros conocemos a Dios y tenemos que entender también que aquellas personas que muchas veces tienen un corazón duro, bueno, son el vivo ejemplo de Faraón. Muchas veces también Dios le endurece el corazón, esperando, hermano, que la palabra de Dios, como dice el libro de Jeremías, capítulo número 23, que es como martillo que golpea la roca. Entonces la palabra poco a poco, también hizo ese efecto en nosotros. Nosotros también éramos adversos. La victoria de Dios y la liberación de su pueblo. Fíjese que si se sigue repitiendo lo que dice Zacarías 4:6 o 6:4, que no es con espada ni con ejército, porque cómo iba a salir delante del pueblo de Faraón, de su ejército. Este era un pobre pueblo, hermano. No tenían carro, no tenían caballo. Entonces la victoria de Dios es porque la victoria entonces es del Señor. Y yo pelearé por vosotros, ya se los había dicho. Entonces en este capítulo 14 dice, así dice Jehová. Así que Jehová salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran trabajo que Jehová había hecho contra los egipcios. Y el pueblo temió a Dios y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces se dieron cuenta, hermano, que creerle a Moisés ya no era creer al hombre, sino era creer a la palabra de Dios. Entonces, la victoria de Dios sobre Egipto es una muestra de su poder y su fidelidad. En cierta oportunidad, hace muchos años, yo estaba predicando y un hermano que era maestro también, que daba la enseñanza conmigo ahí dentro de la iglesia donde nosotros estábamos. Nosotros pasábamos la enseñanza a los adultos también, una semana él, una semana yo. Yo estaba dando un mensaje y él dice que él estaba ya al final de la congregación. Y él decía, Wilmer, yo te estaba escuchando y todo lo que tú hablabas, o sea, me estaba cayendo a mí. Y él tenía una lucha dentro de él, pero es que yo no hablaba de esos problemas con él. Y él agarra su vehículo cuando termina y se va, no habla casi con nadie aquí, ni siquiera conmigo, yo hablaba con este. Y eso que estamos ahí juntos. Y él tenía esa lucha, hermano, y es que el Espíritu de Dios es quien confronta a uno, hermano. Entonces, él estaba tratando de verme a mí, y es lo que dice aquí, ahora el pueblo temió al Señor y creyeron a Jehová y a Moisés. Y en ese lapso, me dice él entendió que Dios le estaba hablando, que no era yo, que no era un chisme que me lo habían hablado a mí. Y él dice, no, pero es que él casi no trata con nadie aquí. Yo muchas veces le he dicho, hermano, que yo las veces que me quedaba aquí con ustedes así, yo casi no vivía esa experiencia así como en Venezuela. Yo tomaba mi vehículo y me iba para la casa. No porque yo no era, o que sea un antisocial, o que no comparta, sino que, bueno, era parte de mi personalidad, pues. Como yo muchas veces también le he dicho, así como yo he compartido con nuestro hermano pastor Néstor acá en su casa, me he comido una comida, hemos salido. Yo jamás en la casa del pastor allá, hermano, me tomé un almuerzo dentro de su casa. Entonces, bueno, son cosas peculiares. Fíjense que no era parte de mí tampoco, de que yo lo rechazaba o no lo amaba, porque muchas veces yo estuve en la casa de él, hablábamos, cosas así, tomamos un café o algo, pues. Pero,
Son cosas así, hermano, bueno, que nos pasan a nosotros. Dios trata con nosotros en nuestras vidas. Y a veces nosotros queremos ver es al hombre y no vemos la mano de Dios. Todo lo que nosotros recibimos aquí, hermano, por la mano de quien sea, viene de Dios. No hay gloria para el hombre. Lo que nosotros le damos a otro es creación de Dios. Ahora, lo que Dios va a ver en nosotros es la disposición de corazón. Nosotros simplemente lo que somos administradores. Usted, la comida que usted compra allá en el mercado, esa no es suya. Usted está pagando lo que es de Dios. ¿Con qué? Con su esfuerzo, porque eso es lo que Dios mandó en el huerto del Edén. Y cuando usted llega una persona a su casa y usted le sirve un plato de comida, esa no es suya, esa es de Dios. Y Dios le va a recompensar, es el amor que hay en usted, que usted le da esa comida a Él. Porque usted está dando lo que Dios le dio, lo que Dios creó. Hay gente que dice, bueno, yo como porque trabajo. No, tú comes porque Dios hizo los alimentos. Y te dio la capacidad de masticar. Y te dio el hambre. Y la capacidad de ser saciado. Porque cuando tú estás enfermo, te meten suero porque no puedes ni comer. Y si Dios le trae una plaga a todos los alimentos, ¿cómo vamos? Así trabajes, no vas a comer. De hecho, nuestro cuerpo se alimenta a cada segundo por medio del aire que respiramos. ¿Y eso usted lo está pagando? ¿Usted trabaja para eso? Pues no. Entonces, hermano, nosotros muchas veces desconocemos los grandes milagros que nosotros al respirar recibimos. Entonces dice el Señor, este pueblo busca señales, busca milagros, pero no están respirando. La victoria de Dios sobre el Egipto es una muestra del poder y la fidelidad de Dios. El conocimiento de Dios trae no solo salvación, sino también una profunda reverencia y confianza en su palabra. Hermano, conocer a Dios, ver sus milagros, ver sus maravillas, entonces nosotros nos sentimos confiados. Muy bueno el mensaje que trajo nuestro hermano Néstor acerca de la herencia y hablaba acerca del hermano mayor y decía un ejemplo, cuando nosotros estamos en una escuela y tenemos un hermano mayor y alguien se mete con nosotros, bueno, voy a llamar a mi hermano, ¿entiendes? Bueno, así se sentía ya el pueblo, hermano. El pueblo tenía esa confianza y habían visto que Faraón simplemente era un pobre pelagato delante de Dios, un ser creado más, y que no tenía el poder para descender fuego del cielo, ni tenía el poder para traer las plagas, que esto lo estaba trayendo nada más y nada menos que el Dios vivo y verdadero. El pueblo finalmente reconoce la soberanía de Dios y cree en Él. Más adelante este pueblo se va a revelar, pero tiene el conocimiento de Dios, hermano. El conocimiento de Dios también te trae arrepentimiento. El conocimiento de Dios, hermano, nos da a nosotros fortalecimiento en nuestras vidas. Entonces, el orgullo y la soberbia de Faraón, que nosotros vemos expresado ahí, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? O sea, es algo que sale de su corazón, que tampoco, hermano, vino del hombre, sino que fue inyectado por Satanás. Es la rebelión. Faraón se muestra arrogante y no conoce la autoridad de Dios. Su corazón endurecido refleja un rechazo a la soberanía divina. Algo que caracteriza a lo largo de toda la historia las plagas. Por eso vinieron estas plagas, para Dios mostrar su poder. Y entonces Faraón, ¿dónde está hoy día? Si Dios no lo salvó, hermano, porque nosotros no sabemos, porque el apóstol Pablo dice que Dios fue quien endureció el corazón de Faraón y lo llamó para mostrarle sus maravillas. Y más adelante nosotros vemos que el faraón que conoce a José es un faraón que reconoce el poder de Dios. Y le da hasta un nombre que el Espíritu Santo lo toma y le da un nombre que glorifica a Dios por medio de José. Y es un hombre que entonces le abre la puerta al... Entonces fíjese que cuando Egipto se convierte, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Entonces, hermano, nosotros ¿dónde hemos salido? Pues del mundo. Dios ahora ejemplifica a este Egipto como el mundo. Y Dios se lo dice, yo soy Jehová. Entonces fíjese esta plaga en Éxodo 12:12, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Por tanto de los hombres como de los animales, y ejecutaré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Ahora el apóstol Pablo más adelante va a decir que por los que por naturaleza no son dioses.
al Dios no conocido en Hechos 17, cuando estaban alabando, adorando a aquellos dioses. El apóstol Pablo dice que esos dioses por naturaleza no son dioses. Egipto estaba lleno de dioses falsos y Faraón representaba esa rebeldía hacia Dios, hacia el Dios verdadero, mostrando una vida basada en el pecado y en la idolatría. Ahora, esto viene a raíz, hermano, del pecado. Fíjese que yo hice un estudio acerca del nombre de Israel, el que lucha con Dios, y también un estudio acerca de cómo los reyes en la antigüedad, antes de venir Jesucristo, tenían esta potestad, estaban bajo el sistema de muerte, gobernado totalmente por Satanás. A diferencia de hoy, nosotros aquí en Chile no le dan pleitesía a Boris, ni tampoco le hacen un altar, ni un templo. Entonces, a diferencia, mire, por eso que yo leí el capítulo de Efesios, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y muchas veces yo lo he repetido aquí. Nosotros, si hubiésemos vivido en los tiempos antes de venir Cristo, hubiésemos vivido la diferencia. Yo le pregunto, ¿el apóstol Pablo pertenecía al antiguo pacto o al nuevo pacto? Los apóstoles. Bueno, ellos pertenecían al antiguo pacto. Dice el apóstol Pablo que cuando Cristo llegó en el tiempo de la ley, cumplido el tiempo de la ley, y bajo la ley llega Cristo. Entonces hay esa transición. Y los que estaban en el antiguo pacto pasan al nuevo pacto en Cristo Jesús. Pasan. Entonces ya se ha corrido un tiempo, ya los que pertenecían al antiguo pacto, todos murieron. Nosotros estamos viviendo ahora una transición del nuevo pacto. Y dice Hebreos que esto está próximo a desaparecer. Por eso es que nosotros también, aparte de las promesas del Señor, porque yo saqué por ahí una serie de las promesas, y un hermano pastor que estuvo conmigo muchos años, yo le agradezco mucho a él, me prestó muchos libros, me habló mucho la palabra de Dios, me dice, Wilmer, está muy buena esa serie, pero aparte de las promesas del Señor también está, las cosas que Cristo rescató espiritualmente para nosotros. Promesas que están en la Biblia, pero que no son visibles para nosotros, no son palpables. Y es una de las cosas que dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses, que dice que él exhibió públicamente a los espíritus. ¿Eso quién lo vio? ¿Quién vio en el mundo espiritual lo que hizo Cristo? Y dice después en el Apocalipsis, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Satanás tenía ese poder en la antigüedad. Y es por eso que Faraón decía, máteme a este, lo mataban, hermano. ¿Y qué le dice Daniel a Nabucodonosor? Tú tienes el poder para a quien tú quieras matar, lo mata, pero ese poder te lo ha dado el Señor. Dios te ha puesto y te ha puesto esa autoridad. Y se lo dice, cuando ya él está viejo, Daniel, se lo dice al nieto de Faraón, a Belsasar. Él, a quien quería matar, mataba. Tenía ese poder, pero él reconoció a Dios, pero tú has desconocido a Dios. Y esta noche tú caerás de tu reino. Esta misma noche. Y dice que sus piernas temblaban por aquella escritura que estaba en la pared. Mene, mene, taker, uparsin. Ha sido pesado, hallado falto y ha llegado tu fin. Entonces, hermano, eso le pasa a todo aquel que se resiste contra Dios. Eso lo dice también el primer libro escrito en la Biblia, no cronológicamente, Job. Dice que ¿quién se ha resistido a Dios y ha salido victorioso? Dice Job. ¿Quién se ha resistido? Cristo y la resistencia al conocimiento de Dios, Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios. El hombre por causa del pecado, hermano, cierra el corazón. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Lo mismo que le está sucediendo a Faraón. Y con los ojos oyen pesadamente. Fíjense entonces, hermano, con los oídos. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Es un problema del corazón. La actitud de Faraón es paralela a la de aquellos que rechazan el mensaje de Cristo, endureciendo sus corazones a Jesús, al igual que Moisés, vamos a ser enfrentados.
Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, todos aquellos que tienen sus oídos cerrados y rechazan a Dios, bueno, enfrentan a los hombres de Dios. Corazones duros, fríos, hermano, que Dios llama al arrepentimiento, son una afrenta para nosotros. Porque vienen a hacerle la guerra a aquellos que conocen a Dios. Fíjese, Moisés y el pueblo de Israel, conocimiento de Dios y la obediencia. Éxodo 3, verso 11 y 12. Y Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es la pregunta que le hace a Dios. Y respondió, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Dios le responde a Moisés. Moisés, al conocer a Dios, actúa con humildad y sumisión a su voluntad, aunque duda de sí mismo, pero confía en Dios. En Éxodo 14:31 dice, vio Israel aquel gran trabajo que Jehová había hecho contra los egipcios. Entonces, fíjense que creyéndole entonces a la palabra de Dios y viéndose entre la espada y la pared y que no había otra oportunidad, entonces, hermano, Dios transforma el corazón de esta gente. Transformación a través del conocimiento de Dios. Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, fíjese que la gracia está en el antiguo pacto, hermano, porque no era por obra tampoco, como dice el apóstol Pablo. Nadie, ningún hombre se ha salvado por obra. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, si vamos a Génesis 6, dice que Dios halló gracia, esa gracia en Moisés. ¿Por qué? Porque la gracia viene por medio de Jesucristo y por eso que Dios halla esa gracia en el hombre, porque la pone Jesús en el Calvario, en la cruz. Y por eso que dice que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, porque ya Dios veía a aquellos que son salvos en Cristo Jesús de antemano. Eso lo vimos en Isaías 53, donde Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Isaías da por sentado que si él hubiese estado en el tiempo de Cristo, también se hubiese descarriado como oveja. Porque lo dice también después más adelante Zacarías, herirá el pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces, el Espíritu Santo da una revelación profunda. Esta es la revelación de Dios. No, hermano, los falsos profetas que a veces no agarran la palabra y te empiezan a dar revelación. Esta es la revelación que Dios no nos está dando a nosotros. Está abierta para aquel que escuche y quiera buscar al Señor. No es para unos pocos. No es para privilegiados. Es para el que se mete en la palabra y busque la palabra de Dios, hermano. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca. Entonces, fíjese lo que Moisés está buscando de Dios. Moisés busca el conocimiento más profundo de Dios, entendiendo que este conocimiento es vital para su misión, para su vida y para el pueblo. Fíjese que no pensaba solamente en él, sino que también pensaba en el pueblo, hermano. Por eso que yo muchas veces le he dicho, ante nosotros cometer un acto que va a causar vergüenza para nosotros, también va a causar vergüenza para el pueblo de Dios. Porque entonces van a decir, provoca a los evangélicos. No dicen que es el evangelio, el evangélico ese, sino los evangélicos. Juan 5:19 dice Jesucristo, de cierto os digo, lo que yo le decía, lo que el Señor le dijo a Moisés, que lo repitió. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Al igual que Moisés, Cristo actúa completamente en obediencia a la voluntad del Padre, mostrando el verdadero conocimiento de Dios que nos lleva a hacer su voluntad. El pueblo de Dios, llamado a la fe y a la obediencia, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo viene la fe? Lo leímos en Romanos, por el oír la palabra de Dios. No viene por nuestros propios medios. La fe en Dios y la obediencia, como lo ha demostrado Moisés y el pueblo de Israel, son esenciales para seguir el camino que Él traza para nosotros. Amén. Entonces, es importante, pues, hermano, mantenernos en la fe, mantenernos en la confianza, en la relación con Dios, buscar esa comunión y donde Dios derrama sus bendiciones cada día en nosotros. Bueno, hay muchos puntos que quedaron aquí, Cristo y los apóstoles como modelos de la obediencia y de fe en Cristo Jesús,
como un ejemplo también a Moisés, Filipenses 2:8, con esa humildad, esperando pues hermano que el Señor nos ayude, nos dé fuerza para seguir adelante, ver cómo Dios actúa en nuestras vidas a diario. No se mueve una hoja si no es por la voluntad de Dios. Las cosas que a nosotros nos suceden a diario es porque Dios las permite. En su voluntad, hermano, nosotros hemos visto la mano de Dios, fuimos llamados. No somos tampoco menos ni en poco que estos grandes hombres que nosotros encontramos en la Biblia. Son nuestros hermanos, son consiervos de nosotros. Fíjese que decía nuestro hermano pastor Néstor que Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, y Él se pone como el hermano mayor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.